Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa dos documentos que a primera vista no podrían ser más distintos. Totalmente. Por un lado, el programa oficial de una conferencia de arqueología. Enorme. La 49ª Conferencia Anual sobre Arqueología Histórica y Subacuática en Washington, D.C. en 2016. El rostro público, digamos. Exacto. El lado organizado, celebratorio de la disciplina. Y por otro, un artículo que se mete en el lado más oscuro del oficio, el fraude arqueológico. Casos en los que los propios expertos, los guardianes y el pasado, deciden inventárselo. Y ahí está la tensión que queremos explorar hoy, ¿no? Porque al poner cara a cara la arqueología oficial y estos engaños, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo construye una disciplina como esta su credibilidad? Claro. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando esa confianza se rompe desde adentro, por las personas que deberían protegerla? O sea, no hablamos solo de objetos falsos, sino de la falsificación del conocimiento mismo. A ver, vamos por partes. Primero, vamos a sumergirnos en cómo se ve la arqueología cuando se pone su mejor traje, cuando celebra sus logros en un evento de esta magnitud. Ajá. Y luego nos vamos a meter de lleno en el barro para ver qué sucede cuando se destapan sus secretos más vergonzosos. Me parece perfecto. Empecemos por esa estructura de confianza. Este programa de la conferencia de la Society for Historical Archaeology, la SHA, es mucho más que un folleto. Muchísimo más. El tema ya nos da una pista, un llamado a la acción. El pasado y el futuro de la arqueología histórica. Y la elección del lugar, Washington, D.C., no es casual. Para nada. Se organizó para que coincidiera con dos aniversarios gigantescos, los 100 años del Servicio de Parques Nacionales y los 50 de la Ley Nacional de Preservación Histórica. O sea que esto no es solo una reunión de académicos. No, es casi un acto de Estado. Es una declaración de intenciones en toda regla. ¿Y la escala? La escala es abrumadora. En el mensaje de bienvenida, el presidente de la SHA de aquel entonces, Charles Ewen, menciona que esperaba una asistencia récord y que había programadas más de 900 presentaciones. Espera, ¿900? ¡Pero qué locura! ¿900 estudios, descubrimientos y debates en un solo evento? Te da una idea del tamaño de esta comunidad y, de la cantidad de trabajo que se está produciendo. Claro, exacto. Una conferencia así no es solo para compartir hallazgos, es un acto de construcción de legitimidad. Es la disciplina mostrándose al mundo y diciendo, somos una ciencia seria, organizada con estándares, y nuestro trabajo es relevante. Tal cual. Y lo que es fascinante es ver la red que sostiene todo esto. Si le echas un vistazo a la lista de patrocinadores, no solo ves a empresas de arqueología como ACOM o Commonwealth, sino también a una institución como George Washington's Mount Vernon. Claro, y eso sin contar los expositores en la Book Room. Tienes desde agencias del gobierno, como la Oficina de Gestión de Energía Oceánica o el propio Servicio de Parques. Hasta grandes editoriales como Routledge y Springer, y por supuesto, universidades de prestigio. Es como un ecosistema completo que se apoya mutuamente. Es que esa es la clave. La confianza no se construye en el vacío. Se teje con estas alianzas institucionales, corporativas y académicas. Cada uno de esos logos en el programa es un voto de confianza. Y un ejemplo perfecto de cómo se refuerza esa confianza internamente es la sección de premios. No son solo medallas, son la forma que tiene la disciplina de decir esto es lo que valoramos. Ajá. Por ejemplo, la medalla J.C. Harrington, que se describe como un premio a una vida de contribuciones a la disciplina centrada en la erudición. Es el máximo honor. Y al lado tienes otros como el premio del libro James Dietz, que ese año fue para un trabajo llamado Biography of a Hacienda de Elizabeth Therese Newman. O el premio a la mejor disertación doctoral. Exacto. Cada uno de estos galardones tiene criterios muy específicos sobre rigor metodológico, originalidad. En el fondo, son los pilares de la disciplina. Son la forma que tiene la comunidad de autorregularse, de definir que es un trabajo excelente y por tanto digno de confianza. ¿De acuerdo? Hemos construido la fortaleza de la confianza, ladrillo a ladrillo. Conferencias masivas, patrocinadores, premios. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Aquí viene lo bueno. Ahora vamos a ver qué pasa cuando alguien desde dentro decide dinamitar todo eso.
Nuestro segundo documento trata sobre el fraude arqueológico y me deja con una pregunta que me vuela la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que ha dedicado su vida a desenterrar la verdad, de repente decide fabricarla? El artículo lo aborda desde un ángulo muy lúcido, planteando que el fraude arqueológico es una especie de... O sea, no siempre es por dinero. A veces sí, claro, pero a menudo las motivaciones son más complejas. La presión por publicar, la necesidad de conseguir un hallazgo que te cambie la carrera, o la tentación más peligrosa. A ver, querer confirmar una teoría personal a toda costa, incluso si tienes que ayudar un poco a las pruebas. Ayudar a las pruebas, qué buena forma de decirlo. Vayamos al primer caso que se menciona. Es antiguo, pero muy revelador. Dunbuck Crannoch, en Escocia, en 1898. Sí, unos arqueólogos encuentran un antiguo bote de roble, un hallazgo genial y, por cierto, auténtico. Pero de repente, dentro y alrededor del bote, empiezan a aparecer cosas rarísimas. Cosas que no encajaban. Nada. Lajas de pizarra con grabados extraños, conchas con caras talladas, artefactos que no correspondían a nada conocido de la prehistoria de la zona. Y la reacción fue inmediata y polarizada. Por un lado, el público y la prensa popular estaban fascinados. Uno de los directores de la excavación, William Donnelly, era un gran promotor y lo convirtió en una atracción turística. La gente iba en masa a ver los hallazgos misteriosos. Exacto. Pero la comunidad arqueológica profesional, con el doctor Robert Munro a la cabeza, un gigante en su campo, saltó de inmediato. Denunciaron que eran falsificaciones evidentes, modernas. Lo que me parece increíble es cómo se desarrolló el conflicto. El artículo habla de una pelea pública en las páginas de cartas del Glasgow Herald. Imagínate eso hoy. Un debate científico a gritos en las cartas al director de un periódico nacional. Es fascinante. Pero lo más curioso es que, a pesar del escándalo, nunca se probó quién fue el falsificador. Las sospechas apuntaron a los directores, pero no hubo confesión. Y ese caso, aunque sea de hace tanto, nos enseña algo fundamental sobre cómo se protege la ciencia a sí misma. ¿El qué? La importancia de la revisión por pares, aunque en esa época fuera un debate público en un periódico. Fue la comunidad de expertos la que actuó como un sistema inmunológico, identificando y aislando la infección. Claro. De hecho, Munro llegó a escribir un libro en 1905, Arqueología y Antigüedades Falsas, que básicamente era una guía para que otros arqueólogos aprendieran a detectar engaños. Estaba creando las herramientas para defender la disciplina. Es como si la disciplina hubiera tenido que aprender a defenderse sobre la marcha. Pero saltemos un siglo, a un caso con consecuencias mucho más devastadoras. Shinichi Fujimura en Japón. El caso Fujimura. Le apodaban manos divinas. ¿Cómo es posible que un solo hombre pudiera engañar a toda la comunidad científica de su país? Esa es la pregunta del millón. Fujimura era un personaje complejo. No tenía formación académica formal. Era un aficionado que se fue haciendo un nombre por su, digamos, increíble suerte. Tenía una habilidad casi sobrenatural para encontrar artefactos del Paleolítico increíblemente antiguos. El problema era que casi siempre los encontraba cuando estaba solo. La clásica señal de alarma. ¿Y qué tipo de cosas encontraba? Hallazgos que estaban literalmente reescribiendo los libros de historia. Estaba retrocediendo la fecha de la presencia humana en Japón a más de 500,000 de años. ¡Una locura! Encontraba herramientas de piedra en capas geológicas profundísimas. Pero aquí es donde la ciencia real choca con el fraude. Como señala el artículo, la geología del sitio no cuadraba. No tenía sentido. No, los estratos donde aparecían sus hallazgos no eran tan antiguos. Era como encontrar un smartphone en la tumba de un faraón. Pero si los expertos veían que no cuadraba, ¿por qué se le siguió creyendo? Porque el deseo de creer puede ser muy poderoso. Japón estaba fascinado con la idea de tener una prehistoria tan profunda y única. Fujimura les estaba dando una narrativa nacionalista muy potente. Se convirtió en un héroe nacional. Claro. Y cuando alguien te está dando exactamente la historia que quieres oír, a veces es más fácil mirar para otro lado ante las incongruencias. Hasta que ya no puedes mirar para otro lado. La caída fue espectacular, ¿no? Totalmente cinematográfica. Justo después de que Fujimura anunciara otro descubrimiento revolucionario, el periódico Mainichi Shimbun publicó en portada unas fotos que lo cambiaron todo.
¿Qué fotos? Habían instalado cámaras ocultas en el yacimiento y lo habían grabado de noche, cavando pequeños agujeros y enterrando él mismo los artefactos que su equipo descubriría a la mañana siguiente. No puede ser. Fue una humillación pública y total. No había escapatoria. ¡Qué brutal! Las consecuencias debieron ser terribles. Devastadoras. No fue solo su carrera la que se acabó. Todos sus descubrimientos fueron invalidados y retirados de los museos. Pero el efecto dominó fue peor. ¿A qué te refieres? Las carreras de colegas que habían confiado en él, que habían publicado estudios basados en sus hallazgos, quedaron destrozadas. Una parte enorme de la investigación sobre el Paleolítico japonés quedó bajo un manto de sospecha. Claro. Atacó el principio más sagrado de la arqueología, el contexto. Un objeto sin su contexto no dice nada, y él había fabricado ambos. La confianza se hizo añicos. Y eso nos lleva al último caso, que conecta directamente el fraude con la presión por los resultados y sobre todo con el dinero. Iruña Vilella, en el País Vasco. En España, sí. Aquí la historia empieza con una gran inyección de fondos. ¿Verdad? Sí, el arqueólogo al frente del proyecto, Eliseo Gil, consiguió una financiación muy importante del gobierno regional. 3.72 millones de euros. Una cifra considerable que, por supuesto, genera unas expectativas altísimas. Y vaya si entregó resultados. Casi inmediatamente, ¿no? Empezó a anunciar una serie de descubrimientos que eran, francamente, demasiado buenos para ser verdad. Parecían una lista de deseos hecha a medida para sus financiadores. Anunció haber encontrado las inscripciones más antiguas conocidas en euskera, la lengua vasca. Algo de un valor simbólico y político incalculable en la región. Exacto, pero no se quedó ahí. También encontró supuestos jeroglíficos egipcios que mencionaban a Nefertiti y la que sería la representación más antigua del mundo de la crucifixión de Jesús. Espera. ¿Todo eso en el mismo sitio? El origen del euskera, los egipcios y el cristianismo primitivo, ¿todo junto en un yacimiento romano en el norte de España? Suena a guión de película. ¿O a fraude? Suene a fraude. Y las pistas, vistas ahora, son tan burdas que resultan casi cómicas. El artículo menciona algunos de los errores. El latín de las inscripciones era Atroz. mal escrito, lleno de errores gramaticales y hasta comas, que no se usaban así en la antigüedad. En un grafito escribieron Baco, el nombre del dios del vino, pero como se diría en español, en lugar de la forma latina Bacchus. Pero el mejor detalle es el de la crucifixión, ¿no? Sin duda. En la imagen de la cruz, sobre la figura de Jesús, habían grabado las letras RIP, RIP. por Requiscatim Pache, un acrónimo que no empezó a usarse en contextos funerarios hasta muchos siglos después. Es un anacronismo garrafal. No puede ser. En serio, RIP en una crucifixión de la época romana. Eso es casi un chiste. Es tan obvio que cuesta creer que nadie se daría cuenta. Y la guinda del pastel. En una lista de filósofos de la antigüedad, grabada en una pieza de cerámica, parece que se coló el nombre de Descartes. Imposible. Descartes, el filósofo francés del siglo XVII, el de pienso luego existo. El mismo. Lo mezclaron con Platón y Aristóteles como si fuera uno más. Eso ya no es un error, es una parodia. El veredicto final fue demoledor, como no podía ser de otra manera. El gobierno vasco, que había financiado el proyecto, convocó un comité de 26 expertos. Una comisión enorme. Sí, de distintas disciplinas que, tras analizar las pruebas, declararon que los hallazgos eran falsificaciones burdas e incoherentes. Y esto nos lleva de vuelta al principio de nuestra conversación. A la comunidad profesional. Exacto. Esa misma gente que se reúne en congresos como el de la SHA actuó como el árbitro final. El sistema, con sus fallos y su lentitud, funcionó. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un viaje completo. Empezamos con la estructura impecable, celebratoria, rigurosa. Y acabamos en estas historias de engaño. La conclusión es que la arqueología, como cualquier ciencia, es una empresa profundamente humana y, por tanto, es falible. Claro. Todas esas estructuras que vimos en el programa de la conferencia, los premios, los comités, los patrocinadores, la revisión por pares, esas 900 ponencias no son solo para la autoglorificación. Son mecanismos de defensa. Son los anticuerpos que la disciplina ha ido desarrollando durante más de un siglo para proteger la integridad del conocimiento. Son el antídoto contra estos actos de fraude,
que aunque son infrecuentes, causan un daño inmenso. Y para terminar, hay una reflexión que nos parece interesante. En esa misma conferencia de 2016, una de las charlas principales se titulaba Una arqueología no convencional, reflexiones sobre cómo la historia controla el pasado. Ajá, la de Christopher Matthews. Exacto. Y en ella se hablaba de cómo la historia oficial a veces puede marginar o silenciar las historias de comunidades minoritarias. Lo que nos deja una pregunta final para pensar. Si parte del trabajo de la arqueología es desafiar las narrativas establecidas y dar voz a los silenciados, ¿dónde está la línea? Buena pregunta. ¿En qué punto se cruza la frontera entre ofrecer una reinterpretación audaz y necesaria de la historia y cometer un fraude deliberado para imponer tu propia versión? Es una pregunta difícil y la respuesta probablemente no sea nada sencilla.